permanece por siempre y para siempre. Y pues quiero aprovechar para hablarle en esta oportunidad, quiero hablarle específicamente sobre la generosidad de Dios. Le quise poner al tema la generosidad del Padre, pero tal vez suena un poquito exclusivista, si le podemos llamar así, porque Dios no ha sido generoso solo con sus hijos, sino que ha sido generoso con el mundo entero. Para empezar, dio a su Hijo unigénito, dice, para salvar al mundo. Pero la generosidad de Dios opera, parece que Él da unas cosas al mundo, pero se reserva otras cosas para los que son su pueblo y otras cosas para los que son sus hijos, que es distinto ser pueblo y ser hijo. Por ejemplo, aquel pasaje que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dice. Entonces hay cosas que pertenecen exclusivamente a hijos. Por ejemplo, mire este versículo que está en 1 Timoteo 4:10, dice: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es Salvador de todos los hombres. Y luego dice: especialmente de los creyentes. Entonces Él es Salvador de todos los hombres, pero especialmente Él como Salvador es su naturaleza, Salvador de todos los hombres, pero pone el énfasis especialmente de los creyentes. Y luego miramos este otro pasaje antes de entrar al tema, Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, pero me quiero detener aquí un momento, que el Espíritu de su Hijo es enviado a los que son hijos. Se da cuenta que Dios tiene varias maneras de dar. Le da al mundo entero, le da a su pueblo, pero también le da a sus hijos. Y entonces vemos que a sus hijos dice que Dios les da el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu de Cristo. Él se lo da a sus hijos. Ahora bien, una vez dicho esto, quiero entrar a la temática, pero quiero leerle este pasaje que está en Mateo capítulo 7 y versículo 7. Pedid y se os dará. Oiga, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces vemos acá tres cosas: pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Y luego dice: porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero cuando lo leemos en esta Biblia, dice: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. me gustó esta Biblia. Llámenlo y Él los atenderá. Pero luego sigue diciendo: porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuántos confían en Dios? Entonces dice esta Biblia: el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama es atendido. Le da un aplauso al Señor. Y si llama es atendido. Ahora bien, pero entonces sigue diciendo, mire lo que dice: ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Entonces parece ser que el contexto que le va dando el Señor acá a estos pasajes que estamos leyendo es que Dios tiene una manera de actuar con los que son sus hijos. Dice, mire: o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, mire cómo somos nosotros, somos malos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, dádivas quiere decir regalo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos.
dará cosas buenas a los que le piden. Aquí me quiero detener un momento. Nuestro Padre, diga conmigo, nuestro Padre sabe dar cosas buenas. Fíjese que Él cuando da, no solo da, sino que una manera de dar, su naturaleza de dar, es dar cosas buenas. No como nosotros, nosotros a veces solo damos y ni siquiera examinamos si es bueno lo que damos. Pero Dios en su naturaleza de Padre, fíjese, tendríamos que ver acá a Dios dando como Dios, dando como Padre y dando como Salvador. Pero su naturaleza de dar como Padre es dar cosas buenas. Y luego dice el versículo 12, por eso todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Me llama la atención que el versículo 12 lo contextualiza el Señor con lo que el Padre hace, y luego dice, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Entonces aquí me quiero detener y quiero enseñarle cómo da nuestro Dios, cuál es la manera, cuál es su naturaleza, cómo da. Miremos este versículo. Santiago 1:5, quisiera tal vez leerle solo la parte conducente que nos interesa. Dice que da a todos abundantemente y sin reproche. Esa es una manera de que Dios da abundantemente y da sin reproche. En 1 Timoteo 6:17 dice que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que nos amarguemos. No, ¿para qué dice ahí? Para que las disfrutemos. Entonces una naturaleza que Dios da es que Él da abundantemente. Ya vimos en el versículo anterior que da abundantemente y sin reproche. Y luego miramos en Timoteo que Él da abundantemente para que las disfrutemos. Y entonces en Romanos 8:32, aquí ya vamos entrando al tema, dice Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Entonces, si no eximió a su propio Hijo Jesús, sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros, no lo dio por una raza, lo dio por todos nosotros, lo dio por toda la humanidad. Y luego sigue diciendo en forma de interrogante, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces en Cristo Jesús tenemos acceso a que Él nos dé todas las cosas. Pero entonces acá miramos en la generosidad de Dios, miramos tal vez varios ejemplos. Y les quiero poner uno que posiblemente le esté pasando a más de alguno de los que están acá. Y le quiero poner el primer caso, Abraham. Abraham, encontramos la historia de Abraham en Génesis 12, cuando el Señor empieza a tener una relación con él y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y entonces empieza a caminar Abraham, empieza a avanzar, pero resulta que va prosperando Abraham, va prosperando, se hace un hombre muy rico, empieza a tener muchas bendiciones, empieza a ganar batallas, porque cuando a su sobrino Lot se lo llevaron cautivo, él lo fue a defender, mata a 4 reyes, regresa victorioso, se encuentra con Melquisedec, Melquisedec lo bendice, le da santa cena, y entonces sale también el rey de Sodoma y le dice, quédate con todo, pero resulta que Abraham le dice que él le había jurado a Dios que ni una correa iba a tomar de ahí para que no dijera, yo enriquecí a Abraham. Entonces, de manera que miramos a un Abraham en relación con Dios, miramos a un Abraham guerrero victorioso, miramos a un Abraham bendecido por el sumo sacerdote Melquisedec, y miramos a un Abraham rico en posesiones, miramos a un Abraham que sus ovejas habían aumentado. Pero entonces resulta que en el 15:1, miren lo que dice
después de estas cosas, después que él ganó la victoria, después que él ganó la batalla con los 4 reyes que se enfrenta, dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Aquí prestémosle atención a esto, mire, oh Señor Dios, ¿qué me darás? ¿Qué me vas a dar? Parece ser que Abraham ya se había amargado. ¿Qué me vas a dar, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es ese Eliezer de Damasco. Hasta en forma despectiva aparece ahí, ¿verdad? Y entonces luego dice, dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia. Le hacía falta algo a Abraham. Venía ganando victorias, le decía, estaba bendecido por el sumo sacerdote Melquisedec, pero le hacía falta algo. Le hacía falta algo a Abraham, y entonces le dice, no me has dado descendencia. Tú eres un Dios muy generoso, me has bendecido, pero por decirlo así, no me has dado lo que yo quiero. Y entonces, y luego le dice, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero yo quisiera que miremos el cuadro y luego avanzamos. Mire Dios tan hermoso cómo trata a Abraham. Lo empieza a ministrar, porque en el versículo 4 dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este. Mire qué paciencia de Dios. Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera, aquí lo empieza a ministrar. Parece ser que las ministraciones de Dios, a veces el ambiente que nos rodea, el círculo que nos rodea, la atmósfera que nos rodea nos puede volver incrédulos o nos puede contaminar. Al parecer Abraham, ese círculo lo había contaminado, Dios lo toma, lo saca de ahí, lo empieza a ministrar, pero para volverlo a la ruta que llevaba Abraham, lo tuvo que sacar. Dice que lo llevó fuera. A veces el Señor nos tiene que mover de nuestro entorno, porque tal vez ya nos contaminamos con lo que nos rodea y perdimos el rumbo. Yo no sé si usted se ha perdido alguna vez, hermano. ¿Cuántos de los que están acá se perdieron alguna vez a algún lugar que fueron y ya no encontraban la ruta? Y va de preguntar, ¿y por dónde es? ¿Y cómo le hago? Yo siempre tuve miedo cuando recuerdo que allá por Izabal, cerca del río Dulce, pues es un terreno muy montañoso. Y siempre oía de personas que se perdían, y a mí me daba miedo irme. Cuando decían que iban a un lugar, me daba miedo, no me gustaba ir. Y si mucho, tal vez cuando iba, a veces por unos medio kilómetro, yo iba poniendo señas. Por aquí paso, por aquí paso, ya solo buscaba eso de regreso. Pero qué feo ha de ser desviarse uno de la ruta que Dios le ha encomendado. Entonces Abraham se había desviado del propósito de Dios, y entonces el Señor lo empieza a ministrar, lo lleva afuera y le dice, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo empezó a ministrar. Pero el punto que yo quiero resaltarle es cuando él le dice, no me has dado. Ahora, si contextualizamos este pasaje, no me has dado, con este pasaje que dice ahí, que Dios da abundantemente. La pregunta es entonces, ¿qué había pasado con Abraham? ¿Qué había pasado? Lo único que yo veo ahí es que Dios tiene una manera exclusiva y muy natural de Él para dar. Y es que Él nos da conforme a su voluntad y nos da conforme a nuestras necesidades. Él no da antojadizamente. Fíjese, pues, aquí quiero mostrarle un detalle. Tal vez le voy a leer el pasaje. Vamos a ver si lo tengo acá. Déjeme ver si lo tengo acá. Vamos a ver.
Gálatas, venga conmigo a Gálatas capítulo 4 y versículo 1. Dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo o del esclavo. Es decir, alguien es hijo y por naturaleza es heredero. Pero entonces dice, el hijo, mientras es menor de edad, no se diferencia, pongámosle así, en nada del que es esclavo, aunque el hijo es dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Entonces lo que yo veo acá es que Dios ve todo eso. Si estamos en la capacidad nosotros de recibir lo que le pedimos, y si no estamos en la capacidad de recibir lo que le pedimos, pues entonces nos dice, espérate un momento, ya te lo voy a dar, porque Él da todas las cosas para que las disfrutemos, no para que alguien se vuelva loco, no para que alguien se aleje de Dios. Entonces Dios tiene, mire, en la generosidad de Él, en su paternidad, tiene muchas bendiciones para nosotros para que las disfrutemos. Pero si no hemos crecido lo necesario o no hemos avanzado, estamos en la faceta de niños, como dice ahí, en nada nos diferenciamos del esclavo. Y mientras no crezcamos espiritualmente, mientras no lleguemos a la edad señalada por el Padre, eso quiere decir que Dios ha señalado una edad para ti, en donde vas a ser capaz de recibir las cosas que Él te da. Pero mientras no crezcas, mientras no te desarrolles y estés niño espiritualmente, hay cosas que le puedes estar pidiendo y que no te las va a dar, porque no las vas a saber administrar. Te va a perder eso. Si no, miramos a Salomón. Miramos a un Salomón que recibió sabiduría. No ha existido hombre más sabio que Salomón, excepto el hombre Jesús. Un hombre muy rico en todo, sabio. Tuvo 1000 mujeres en uno de los sacrificios. Mire, Salomón era un hombre de a 1000. Si era de tener mujeres, dijo, quiero 1000. Si era de ofrecer sacrificios, ofreció 1000 bueyes, creo yo. Creo que fueron 1000. ¿Verdad que sí? Era un hombre de a 1000. Pero de viejo se perdió. Dice que las mujeres empezaron a desviar su corazón, lo empezaron a desviar, y entonces empezó a hacer ídolos para las diosas de sus mujeres. Se perdió de viejo. Entonces, hermano, parece ser que nosotros humanamente, en nuestra humanidad, mientras estamos en esta tierra y recibimos, lo primero que Él nos da es su Espíritu Santo. Él empieza a dar. Mira, tú lo que necesitas, dice Él, es mi Santo Espíritu. ¡Pum! Lo da. Y luego viene lo otro. Tú lo que necesitas es sabiduría. Y nos va dando, nos va dando, nos va dando. Si no, miremos otro ejemplo. El otro ejemplo es Zacarías. Le pidió un hijo a Dios. Y Zacarías se le olvidó. Él quería un hijo. Se le olvidó. Y pasó el tiempo. Hasta que un día Zacarías entró a ministrar, dice, entró a ministrar y se le apareció el ángel Gabriel. Y le dijo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Yo me imagino que a Zacarías hasta se le había olvidado lo que le pidió. ¿Sabe qué le había pedido Zacarías al Señor? Un hijo. Pero el hijo que le iban a dar iba a ser profeta. Iba a ser el mensajero que iba delante del Señor. Y para eso Zacarías entonces tenía que madurar para poder ministrar a su hijo que iba a nacer. O sea que todas las cosas son en el tiempo de Dios, en la edad que Él señaló. Por eso entonces la importancia de que nosotros vayamos madurando, vayamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Usted de la misma manera creo que como dice el versículo que leímos, siendo malos sabemos dar cosas buenas. Creo que de la misma manera nos portamos nosotros con nuestros hijos.
Imagínese, usted le quiere regalar un arma a su hijo, ¿a qué edad le daría arma? Si usted le quiere, puse mal el ejemplo, ay, no tan padres asesinos, pero póngale que le quiere dar un arma. ¿A qué edad se la daría? ¿Ah? ¿A los 10 años? No. Hasta que cumpla 30 años. ¿A qué edad sería la correcta para dar un celular, hermanos? Y aunque muchos de los que están acá pues ya cometieron ese error de darle celular a sus hijos, o ya cometimos ese error, ¿a qué edad sería la correcta para darle? Porque fíjese que ahora a mí me sorprendió que niños ya de 7 años ya han visto pornografía. ¿Y dónde la han visto? Según los padres están jugando, algunos de ellos y otros. A mí me sorprendió en una oportunidad que hice un par de preguntas, ¿cuántos ya habían pornografía? Y niños. Me asustó. Porque tal vez no comprendimos esa parte, a qué edad tenemos que darle. Ellos no tienen la capacidad de administrar a determinada edad. Si nosotros ya tremendos viejos no sabemos administrar eso, mucho menos un niñito. Pero nuestro Dios tiene una forma natural de dar. Da hasta la edad señalada por el Padre. Entonces eso quiere decir que a ti Dios te señaló una edad. Cuando cumplas esa edad, te va a dar abundantemente. Entonces miremos acá, ¿cuál era el punto entonces de Abraham? Yo veo acá que Abraham tenía que madurar. Ahí Abraham todavía no era amigo de Dios. Cuando le creyó a Dios, dice que fue llamado amigo de Dios. Entonces le dieron a su hijo. Ayúdenme a ver acá, ayúdenme ustedes a leer Génesis. ¿En qué capítulo le cambiaron el nombre a Abraham? Ayúdenme a revisar ahí, ¿en qué capítulo le cambiaron el nombre? Porque recuérdense que él se llamaba Abraham. Y se lo cambiaron a Abraham. ¿En qué capítulo se lo cambiaron? Ayúdenme. ¿Mande? Vamos a ver. Génesis 17:5. Vamos, Génesis 17:5. Así. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Ahora, ayúdeme usted, porque eso si no lo revisé, ayúdeme. ¿Cuándo le dieron a su hijo? ¿Cuándo se llamaba Abraham o cuando se llamaba Abraham? Ayúdeme a revisar, pues. No solo diga por hablar, deme la cita bíblica. ¿Cuándo le dieron a su hijo? ¿Cuando se llamaba Abraham o cuando se llamaba Abraham? ¿Qué versículo es? ¿Mande? Génesis 17:18. No, pero cuando ya nace, cuando ya nació, cuando nace Isaac, gracias, 18 ¿qué? 1, gracias hermano. Y el Señor se le apareció en el encinam de Mamre, así es, ahí está el anuncio, pero cuando ya nace, quiero ver dónde está. Cuando ya nace Isaac. ¿En el 21? ¿21 qué? Ahí está. En el 21:2. Cuando le cambiaron su identidad. ¿Se da cuenta que cuando se llamaba Abraham e Ismael, cuando nace? ¿Cuando era Abraham o Abraham? Me parece que cuando era Abraham. Pero el hijo de la promesa se lo dieron hasta que le cambiaron el nombre, hasta que le cambiaron la identidad. Entonces hay cosas que Dios nos da, pero primero tiene que hacer ciertos cambios en nosotros que no están correctos. Tiene que cambiarnos por dentro, tiene que cambiar esa identidad. A Abraham vemos ahí que le dieron a su hijo. En el 15 le dice, pero no me has dado descendencia. Tenía que hacer algo más del Señor. Abraham tenía que desarrollarse, tenía que crecer, tenía que avanzar, tenía que seguir madurando.
No estaba en la capacidad de recibir a su hijo, tenía que ir creciendo. De la misma manera, espiritualmente nosotros tenemos que desarrollarnos a ese nivel. Tenemos que decirle al Señor que nos haga crecer. Y cuando lleguemos a la edad señalada que dice Gálatas, entonces nos van a dar tal vez las cosas que le hemos estado pidiendo, pero no tenemos la estatura para recibir eso. Miremos entonces, avancemos a este otro versículo. Miremos entonces cuál es la forma en que Dios da y cómo da y en qué condiciones. Por ejemplo, mire este pasaje. Este ya lo leímos. Salmos 84:11. Mire que dice Salmo 84:11. Porque sol y escudo es el Señor Dios. ¿Qué es Dios? Es sol y escudo. Y luego dice, gracia y gloria da el Señor. ¿Qué da Él? Gracia y gloria. Pero luego mira lo que dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega. Se puede imaginar, hermano, encontrarnos con un padre así, en donde no te niegue nada. Mire, hay cosas, se lo voy a poner así, ya hablando así de edad señalada. Todos los que estamos acá, pues por naturaleza somos hijos. Pero le aseguro que hay cosas que usted le pedía a sus papás, hablando humanamente, y que sus papás se lo negaron. O sea, no. Por ejemplo, una de las cosas era permiso. ¿Me das permiso? No. Yo no sé con quién encontraba nos usted, pero yo siempre los encontré con mi papá. Entonces, quiero tal cosa. No. Va a haber una excursión. No. Quiero ir, no, así, encontraba los no. Entonces a veces tenía que convencer, las más fáciles de convencer son las mamás. Mamita, véngase mamita, vaya pues, vaya, yo voy a hablar con su papá. Así. Y entonces, pero llega a cierta edad donde ya no pedía permiso. Entonces en lo espiritual, dice el Salmo 84 que el Señor no niega nada bueno. Dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces, si de repente nos hemos encontrado que le hemos pedido al Señor y ha sido negado, el problema no es Él, somos nosotros. Porque Él da abundantemente. Pero si de repente le has pedido algo y te ha sido negado, no es que no te lo quiera dar, te lo va a dar en su momento. Pero si se te ha negado algo, el problema no es Dios, el problema es nuestro andar. Y esa palabra integridad viene del hebreo tamim, y también quiere decir ser perfecto, cabal, sin tacha, pero también uno de sus significados es estar lleno. Y cuando miramos en la escritura que las llenuras que hay, por ejemplo, está la llenura de fe, la llenura de poder, la llenura de gracia, la llenura de esperanza. Tenemos que estar llenos. ¿Cómo está nuestro andar? ¿Cómo caminamos? Así como lo dijo el Señor a Abraham también, anda delante de mí y sé perfecto. El caminar es igual a conducta. El caminar que llevamos en Cristo, Él lo está viendo. Mientras vamos avanzando como el peregrino, en cada etapa que llevamos en nuestra vida, Dios, yo me imagino al Señor parado, observando desde su santa morada, como dice la Escritura, parado así, viendo tu caminar. Pero a mí este salmo me impresionó. Nada bueno niega. Nada bueno niega. Nada bueno niega. Diga conmigo, nuestro Padre nada bueno niega a los que andan en integridad. Le da un aplauso al Señor. Nada bueno niega. Nada bueno niega, dice. Pero ¿a quiénes? A los que andan en integridad. A los que andan tamim. A los que andan llenos de fe, llenos de gracia, llenos de poder. A los que andan en integridad. Entonces prestémosle atención a nuestra vida espiritual, el buscar ser íntegros.
sin tacha, que no nos falte nada. Por eso, entre las cosas que nosotros debemos de procurar, dice, hay un pasaje que dice el apóstol Pedro, procurad ser hallados por Él en paz, y luego dice, irreprensibles. Irreprensibles es igual a integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Pero mire este otro pasaje. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Usted tiene peticiones en su corazón? Pregúntele al hermano que está a su lado, dígale, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Tiene peticiones? ¿Cuáles serán? Hay peticiones ahí. Lo que pasa es que a veces, hermano, nosotros como que tenemos varios rostros. Tenemos un rostro público y ese rostro público a veces busca aparentar un rostro familiar que solo la familia conoce, y un rostro que solo uno conoce, que a veces ni uno conoce. Pero ahí dentro de ese corazón hay peticiones. Hay peticiones. Y que tal vez no las reconozca públicamente, que tiene deseos, porque a veces nos escondemos en una no, yo estoy contento así, pero por dentro, yo quisiera tal cosa. Yo estoy bien así como estoy, pero por dentro pidiéndole al Señor que le aumenten a 15,000 su sueldo. Tienen peticiones. Pero para que esas peticiones sean concedidas, para que esas peticiones las conceda el Señor, ¿sabe qué tiene que pasar? Esto, mire. Pon tu delicia en el Señor. Y delicia es igual a deleite. Delicia es igual a deleite. ¿En dónde está tu deleite? ¿En qué te deleitas? ¿Cuál es tu deleite? Todos por naturaleza tenemos un deleite. Todos por naturaleza. Pregúntele así en confianza al que está a su lado, dígale, mira, hermano, ¿cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu deleite? ¿En qué te deleitas? ¿Cuál es tu... ¿Qué le contestó? ¿Cuál será su deleite? Pero el que pone su deleite en el Señor, a él el Señor le va a conceder las peticiones. Hay una Biblia que dice todas, tal vez me ayudan a buscarla, las peticiones de tu corazón. Levante su mano, diga conmigo, Padre, ayúdame a que mi corazón se deleite siempre en ti. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Deleítate en Él. Es que mire, ¿qué será poner la delicia en el Señor? Poner la delicia en el Señor sería, voy a ir a orar. Es un deleite. Y no aquello, tengo que orar. Voy a ir a orar. Es un deleite. Voy a ir a leer su palabra con deleite. Con deleite. Voy a ir a la iglesia con deleite. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces vemos que Él da abundantemente, pero hay cosas que Él las restringe a la edad señalada. Y luego vemos que únicamente a los que ponen su delicia en Él, Él les da las peticiones de su corazón. Nosotros humanamente, ¿cuántas peticiones podríamos atender? Imagínense por un momento
¿Cuál serían las necesidades más básicas de la ciudad? Ayúdeme, ¿cuál serían las necesidades más básicas? ¿Mande? Agua. Imagínese que a usted lo nombren el gerente de esa distribución de agua y que usted abra ahí líneas telefónicas para atender llamadas. ¿Cuántas peticiones podría resolver usted? Yo creo que ya con 100 se vuelve loco. Pero ahora imaginemos el mundo entero, ¿cuántos habitantes? Más de 8,000 millones, y los 8,000 millones con peticiones en el corazón. Él las atiende todas, nos oye a todos, pero aquellos que ponen su delicia en Él, a Él le concede las peticiones de su corazón, se las da. Entonces pongamos nuestro deleite en el Señor. Porque a veces, hermano, mire, ¿qué será que yo ya le pedí? Fíjese, ahora aquí tenemos una respuesta. Entonces, hermano, ¿qué será? Yo ya le pedí, ya ayuné, ya oré, ya me arrodillé más de 50 veces, ya diezmé, ya ofrendé, ya visité huérfanos y viudas, ya, y no me responde. Entonces la pregunta es, ¿y cómo andas? ¿En integridad? No, antes por eso no te he respondido. 2, ¿tu delicia es el Señor? No, fíjese que mi delicia es el Instagram. Por eso no te he respondido. Los que ponen su delicia en el Señor, a ellos les conceden sus peticiones. Mire este otro versículo, vamos a ver este otro. Mire este. Asimismo vosotros, los más jóvenes. ¿Quiénes son los más jóvenes? Acá levanten la mano los más jóvenes. Los que no la levantaron ya están viejos. Asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿A quién le da gracia a Él? A los humildes. Esa es otra cosa. Entonces, número 1, ¿a quiénes les da Él? A los que andan en integridad. ¿A quiénes les da Él? A los que ponen su deleite en Él. Número 3, ¿a quién le da Él? A los humildes. Y es que nosotros a veces tenemos un falso concepto de humildad. ¿Pero qué será humildad realmente? A los humildes. A ver, hermano, una de las cosas que nos tenemos que desprender nosotros humanamente es del orgullo. Es del orgullo. Somos muy orgullosos. Tan orgullosos que podemos ser, que de repente tenemos necesidad. ¿Qué ejemplo le pongo? Imagínese que ahorita empezó a llover. Usted no trajo vehículo. Va para el Mezquital. Y un hermano trae vehículo. Necesita jalón porque si no se va a mojar. Pero su orgullo, que él me diga. Si no me dice no. Eso es orgullo. ¿Por qué no le dice, hermanito amado, mira, me puedes dar jalón? Mira los 5 pesos que le iba a dar al taxista, aunque sea 2 pesos te doy, pero llévame. Pero a veces nuestro orgullo nos hace, no. Renunciemos al orgullo. Dígale, hermano que está solo, renunciemos al orgullo. Yo le conté una anécdota a los hermanos que estaba una hermanita por ahí donde está el Colocho. Estaba ahí. Iba, pasé de largo y de ahí me pegué el regreso. Ven, le voy a dar un abrazo. La abracé. Cuando la abracé, se puso a llorar. Viera que yo tenía necesidad de un abrazo, me dijo. Yo le dije, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dijo? A veces nuestro orgullo tenemos necesidades, pero no las expresamos. Renunciemos al orgullo. Amén. Dígale, hermano que está a su lado, renunciemos al orgullo, hermano. Renunciemos. El orgullo tiene varias maneras de disfrazarse, pero a los humildes Dios les da gracia.
a los humildes. Estuvimos hablando de la humildad un día de estos, ¿no? ¿Cuándo fue? El domingo fue, ¿verdad? ¿Qué hablamos de la humildad? ¿Recuerda? Que el Espíritu Santo te haga humilde. Levanta tu mano, levanta tu mano. Y di conmigo: Padre, haz que mi corazón decline cada día hasta encontrarme en la humildad. Dice que Dios no se aferró, Jesús no se aferró el ser igual a Dios, sino que se vació. Eso se llama kenosis, se vació. Tomó forma de siervo y después forma de hombre y después se humilló hasta lo sumo. Humildad. Que el Señor nos ayude. Hermanos, que si fuéramos humildes mutuamente, por eso dice que no nos asociemos con los altivos, sino con los humildes. Humildad de mente. Vimos eso, ¿va? Humildad de mente, busquemos ahí. Tapeinosis, tapeino, ¿qué más vimos? Tapeinosis, tapeino. Las humildades que hay. Hay una humildad que es de mente, una humildad que es de corazón y una humildad que Cristo tuvo. ¿Mande? ¿Cuál es esa? Tapeinosis. Tapeinosis. En esa condición, ¿verdad? Se le niega justicia. Dice que el Señor en su humildad no se le hizo justicia. Por eso a los humildes Dios les da gracia. Miremos este otro. Primera de Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza. Esta parte quiero subrayar. Que Dios da. Entonces aquí me quiero detener yo. ¿A quiénes les da Dios fortaleza? ¿A quiénes les da Dios fortaleza? A los que sirven. Ese es un privilegio de siervos, fíjese. Ayúdeme a ver aquel pasaje que está en Isaías donde dice: esta es la herencia. Donde dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Ayúdenme a buscarlo. Mande. 54:17. Busquémoslo. Isaías 54:17. Mire cómo dice. Isaías 54:17. Mire. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Eso no es para todos. Ese versículo a veces lo agarra, lo pega en su muro, lo escribe en su casa, pero no sirve. Usted sirva, hermano. Esa herencia es únicamente para los que sirven. Ningún arma, y esa es una promesa que se va a cumplir. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y por eso en el versículo que leímos dice, se lo vuelvo a leer: el que sirve, otra vez, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces yo veo que Dios da fortaleza a los que sirven. Fíjese que es curioso. Podemos hacer vigilia ahorita, irnos mañana hasta las 6 de la mañana. Pero hay algo que los que sirven parece que reciben nuevas fuerzas, ¿eh? Se las renuevan.
He oído testimonios y yo mismo he pasado por esos testimonios, que a veces hay enfermedades que cuando uno viene a servir se le quitan. A veces he venido así en confianza, no le tendría por qué contar esto, pero a veces he venido con ciertos malestares. Empiezo a predicar y cuando me bajo se me olvidó, pero si estaba enfermo, digo, ya se me pasó. El que sirve recibe fortaleza. Hay fortaleza que le dan solo a los siervos. Le da un aplauso al Señor. Aleluya. Solo a los siervos. Mira a Elías, tremendo profeta del Señor. Recibió 3 comidas. Una vez le da comida el cuervo, otra vez la viuda y otra vez un ángel. Y cuando le da de comer el ángel, camina 40 días y 40 noches. Hermano, ¿cómo va a caminar así 40 días y 40 noches? Sí, le aseguro que nuestro primer día que nos toque mañana, tal vez pueda que aguante sin desayunar y sin almorzar, pero a las 3 de la tarde ya está haciendo clavos, reclamándole a Dios. Pero Elías no, caminó 40 días y 40 noches, siervo. Entonces hay una bendición para los siervos. O sea que Dios le da a los que andan en integridad, le da a los que ponen su deleite en Él, le da a los siervos. ¿Y cuál es la otra? Hablamos de otra. ¿Vale? ¿A quiénes? A los humildes. Miremos la otra. Todavía tengo tiempo. ¿Llevas el tiempo? ¿Va? Ok, miremos esta otra. Pero a Dios gracias que nos da la victoria. Miren, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí le quiero decir algo. Pero a Dios gracias que nos da la victoria. Para tener victorias, ahí sí ya no basta ser humilde, ser íntegro, ahí hay que estar en Cristo Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene a Jesús, va a tener la victoria. Y la última victoria que usted va a tener va a ser la victoria sobre la muerte. ¿Sabía usted que va a vencer a la muerte? Dígale, hermano que está a su lado, venceremos a la muerte. Sí, aunque ahorita aparentemente, porque ¿quién se quiere morir, hermano? Es la peor humillación que puede tener un humano, la muerte. Hoy lo vemos ahí todo creído y de repente todo tieso, metido en una caja y después a enterrarlo. La peor humillación que puede tener uno. Pero Jesús prometió que un día venceremos a la muerte y se dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces devorada será la muerte, dice. Aleluya. Hermano, está teniendo dificultades, tribulaciones, pruebas, luchas, escaseces. Si está en Jesús, va a tener la victoria. Tranquilo, no se canse, siga sembrando, siga sembrando. A su debido tiempo va a cosechar. Espérese, tranquilo. Solo dígale: Señor, ya elevé mi causa, ninguna ansiedad. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Tranquilito, eche su ansiedad, eche su ansiedad, eche su ansiedad sobre Él. Y Él, a su debido tiempo, lo va a sacar vencedor. Todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Y la esperanza es nuestra victoria. Por eso dijo el Señor: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego está el otro pasaje que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos la victoria. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos la victoria. Sea lo que sea, va a vencer.
va a salir adelante. Por eso la bendición, hermano, usted, por decirlo así, desde el día en que usted le entregó su corazón al Señor Jesús, un gran milagro ocurrió en usted. Pero aparte de ese milagro, en el mundo espiritual usted subió de rango. Subió de rango, aunque usted no lo vea. Subió de rango. Ha subido de rango, hermano, dígale al que está a su lado. Ha subido de rango. Para empezar, ¿quiere que le diga algo? Para empezar, aún los demonios se les sujetan en el nombre de Jesús. Porque usted fue lavado con la sangre de Jesús. Lo subieron de rango. Cuando usted estaba sin Cristo, no se les sujetaba. Ellos se metían dentro de usted. Ahora no. Ahora no. Ahora, si usted se llena del Espíritu Santo, está subiendo de rango. Va avanzando. Por eso, por medio de Cristo Jesús, tenemos la victoria. Bueno, vamos a terminar. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra. Mire, se lo voy a leer. Y el que da, o sea que Dios da semilla. Da dos cosas acá. Da, número 1, semilla. Y da pan. Usted recibe las dos cosas, semilla y pan. ¿Eso quién se lo da? El Padre, nuestro Padre. Mire, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero me quiero detener que Dios nos da semilla y nos da pan. El problema es que a veces nos comemos la semilla como que si fuera pan. Y mi cosecha. Pero si te comiste la semilla, hijo. Pero Dios, entonces lo que tenemos que hacer es decirle: Padre, como dijo el salmista, de lo recibido de tu mano damos. Realmente nosotros no damos. Hay un versículo que no lo apunté acá. ¿Quién ha dado jamás a Dios? ¿A quién le debe Él? De lo recibido de su mano damos. Pero Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces eso quiere decir que si usted es un buen sembrador, siempre le va a dar semilla. Pero si se come la semilla, va a parar la semilla. Y dice: ¿para qué le voy a dar semilla si siempre se la come? Entonces mejor le voy a dar solo su pan. Él es feliz con su pan, así que le voy a dar su pan. Pero el que es buen sembrador, le dan semilla. Y esa semilla trae cosecha. Por eso dígale al hermano que está a su lado: no te comas la semilla. Mire, perdón el ejemplo que le ponga. ¿Qué haría usted? Perdón el ejemplo tal. ¿Cómo le llaman al que come humanos? ¿Cómo es? Caníbal. Imagínese, pero imagínese que usted se casa con una señorona. A los 4 meses de estar con ella, queda embarazada. A esta solo la miro y queda embarazada. Es fértil. Nace su primer hijo, se lo come. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? 6 meses después, otra vez embarazada. Y se lo come. Entonces así somos nosotros a veces. El Padre viene y nos da semilla y pan. Pero hacemos chonguengue, ¿verdad? Me comí la semilla. Entonces, hermano, digámosle al Padre hoy que nos dé semilla y pan. Y digámosle: Padre, perdóname si me he comido la semilla. Si hay un principio: no pondrás bozal al buey que tría, dice.
Pero si Él mira que nos comemos la semilla, entonces solo pan. Ahí está para tu pan, hijito, ahí está para tu pan. Tu pan nunca te faltará. Pero semilla ya son otros 20 pesos. La semilla trae cosecha. Póngase de pie y pidámosle: Padre, envía tu bendición a mi vida. Que el Señor mire, le voy a leer este versículo. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Al Altísimo, dice, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Y luego, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Versículo 14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Pero empieza diciendo: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Levante sus manos y dígale al Padre: quiero poner mi habitación en ti. Que tú seas mi morada, mi habitación. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer espiritualmente. Según vemos en tu palabra, eres un Dios muy generoso, que das abundantemente y sin reproche, que das en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos, que no nos negaste a tu Hijo Jesús, así también juntamente con Él nos concedes todas las cosas. Ayúdanos también de nuestra parte a buscar la integridad, a ser humildes, a poner nuestra habitación en ti, a no comernos la semilla, entendiendo que tú cuando das semilla y das pan. Perdónanos si nos hemos comido la semilla que tú nos das y luego seguimos pidiendo. Perdónanos. Ayúdanos, papito amado, a saber administrar lo que tú nos das, a poner la semilla en un lugar para sembrarlo y el pan para alimentarnos. Ayúdanos a tener ADN de sembradores, porque al sembrador tú le das semilla, al siervo le das fuerzas. Te rogamos, papito amado, que nos ayudes. Envía tu luz, envía tu salvación y tu gracia sobre nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús.